Buenos días. Antes que nada quisiera agradecer al doctor Buján y a los miembros de la Academia por haberme convocado a este foro. Les agradezco mucho y voy a pasar a hablar un poco de qué se está haciendo y qué está aprobado en terapias regenerativas con células madre en Latinoamérica. Cuando me propusieron este título, empecé a pensar cómo organizar esta charla, porque todos bien sabemos que lo que se está haciendo no siempre es lo que se debe hacer. Entonces voy a empezar mi charla tratando de descifrar por qué hacemos lo que hacemos, cómo llegamos al estado actual en lo que es terapias regenerativas en el ámbito específico de las células madre, ¿no? Entonces voy a empezar con algo que ustedes saben, que es la expectativa que uno tiene de este tipo de células. La expectativa del público en general, ¿no? La prensa nos bombardea con publicaciones donde declara que las células madre pueden salvar nuestra vida. Más aún, hasta revistas argentinas dicen que puede ser la cura para todas las enfermedades. Hay un montón de esperanza con estas células, hay grandes expectativas en la sociedad, eso lo sabemos todos. Y también hay mucha información difícil de interpretar. De hecho, para el común de la gente, uno busca células madre por internet y de las 100 cosas que primero aparecen, hay 4 o 5 que quizás sean material relevante en lo que es terapias. Lo demás es información muy cruzada. Para el común de la gente es muy difícil de descifrar esta información, e incluso para los médicos también. De hecho, hay un estudio que se hizo en la Universidad Pompeu Fabra sobre 178 médicos. Estos médicos estaban divididos en muchas especialidades y las conclusiones del trabajo fueron que la información disponible es confusa y variable. Realmente no tenemos que sentirnos culpables por no conocer toda la información que está disponible ni cómo está organizada. Es poco científica también y refleja fuertes intereses económicos. Entonces, lo que se destaca de este estudio es que debe haber un mayor compromiso del Estado y de las sociedades científicas para poder brindar esta información en forma clara. Y además, 1 de cada 4 médicos de esta lista ya habían recibido consultas sobre estos tratamientos. O sea, son tratamientos que son muy requeridos, que tienen mucha expectativa, y sin embargo, hasta a los médicos les cuesta descifrar cuáles son los que se pueden aplicar y cuáles no. ¿Cuál es la causa probable de esto? La causa probable es que la llegada de la información está directamente hecha por laboratorios o clínicas con fuertes intereses comerciales, ¿no? Eso está bastante claro simplemente buscando en Internet. Entonces, acá hay una serie de condiciones que uno podría denominar un combo mortal. O sea, hay una alta expectativa generada en la población con datos disponibles confusos y muy sesgados, fuertes intereses comerciales y la necesidad real de nuevas terapias. Esto es una de las cosas más importantes. Realmente se necesitan terapias para muchas enfermedades que no se pueden curar. Las células madre tienen muy buen marketing, o sea, sin embargo, su aplicación es limitada, eso ya lo vimos en las charlas anteriores. La necesidad de nuevas terapias surge prácticamente para cualquier enfermedad neurodegenerativa, que hoy en día se puede retrasar su evolución, pero en casi ningún caso se curan. Nosotros trabajamos en un laboratorio que se relaciona con la enfermedad de Parkinson, trabajamos en ensayos en animales y recibimos preguntas todo el tiempo sobre cómo hacemos, de hecho, de familiares, de amigos de familiares, y la verdad es que no tenemos respuestas. Y la gente, ante no tener respuestas y ante la desesperación y la vulnerabilidad que tiene, creo que cualquier cosa, es capaz de acceder a cualquier tratamiento por más que no esté probado. Además, la falta de regulación y un marco que regule y que legisle estos temas, que vemos que las reglas no están claras ni siquiera para la FDA, o sea, mucho menos para los países como los latinoamericanos, hace que surjan tratamientos no aprobados y es algo normal. O sea, por eso es que llegamos a esto. Y los tratamientos no aprobados son potencialmente peligrosos. Y ahora voy a dar un par de ejemplos. La oferta de tratamientos no aprobados es muy amplia. Tomé como ejemplo solamente una clínica de China, pero como esto hay decenas. Claman que pueden curar prácticamente cualquier enfermedad incurable, ¿no? Desde el autismo al Alzheimer, cualquier neurodegenerativa, tratamientos que tienen que ver con estética, prácticamente todo con células madre. Y obviamente en Latinoamérica estos tratamientos se ofrecen prácticamente en todos los países. También es cuestión de meterse en cualquier buscador y poner terapia con células madre en Colombia, Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina, Brasil. Absolutamente todos los países tienen oferta de células madre. Probablemente generalmente no es en el mismo país, sino que tienen la oferta en el país y después derivan a otros países.
Y después el colmo de los colmos son las cosas cosméticas que tienen células madre adentro. Esto directamente es una estafa sin sentido que no tiene ni pies ni cabeza. Y acá, por ejemplo, acá usaron células madre de Rosa Lancôme. Y acá Rosa con mayúscula, o sea, es una señora Rosa. O sea, usar las células de Rosa Lancôme. Esto es un disparate completo de que una célula madre pueda tener alguna aplicación cosmética hoy en día. Pero sobre la parte clínica es bastante más difícil de descifrar el panorama. Sin embargo, se sabe que existe clínicas, digamos, offshore y muchas clínicas en los países que mandan pacientes a otras clínicas. Esto es una especie de lobby bastante complejo que generalmente incluye doctores que están incluidos, incluyen abogados que están incluidos, muchas veces incluyen hasta jueces, porque estos tratamientos a veces son pagos por el Estado. O sea, un médico prescribe, un abogado apoya esa prescripción, van ante un juez que no entiende del tema y el juez dice, sí, el Estado tiene que pagar por esta terapia en China, que no está aprobada. Hay mucha plata de por medio y hay muchos de estos esquemas que ya fueron descifrados con gente que hoy en día tiene las clínicas cerradas y está presa. Por eso las sociedades científicas en general llaman a adoptar medidas sobre este tipo de turismo de células madre y todo lo que refiere a la venta y trasplante de órganos, obviamente, en pronunciamientos como la Asamblea Mundial de la Salud, entre muchos otros, obviamente. Para tener un panorama, pero muy, muy chiquito, clínicas hay en todos lados, no es algo que se restringe a Sudamérica, ni China, ni mucho menos. O sea, en todos lados del mundo se ofrecen terapias no aprobadas para prácticamente cualquier enfermedad, con un altísimo costo en general, y como decía nuestro amigo expositor, en el mejor de los casos, uno solo pierde plata. Y en el mejor de los casos, para las clínicas, les cierran la clínica y ahí termina la cosa. En el peor de los casos hay gente que está buscada por el FBI porque está cometiendo un acto prácticamente criminal. Y ahora voy a dar un par de ejemplos que también se citaron ayer como contraejemplos, pero realmente lo son. Un ejemplo muy común es el de la lipoaspiración, donde uno aísla mesenquimales y puede hacer una inyección periocular con una membrana de hidroxiapatita para wrinkles, ¿no? Esto, hasta este momento, era una terapia no probada, dado que las células eran de grasa. Ayer una de las chicas que va a exponer después contó de qué se trataba esto. Cuando uno toma la fracción de grasa, saca cualquier tipo de células, muy pocas son célula madre, y aunque lo fueran, tampoco sería, digamos, de probada utilidad. ¿Y qué pasó con esta mujer que le hicieron al mismo tiempo una cirugía donde sacaron un producto de un lado, lo pusieron a otro, y a otro tipo de tejido, cosa que no está para nada probado? Se presentó en la oficina del doctor con un síntoma después de su cirugía, que sentía como un clic cuando abría y cerraba los ojos, y aparte le dolían y estaban como hinchados. Tuvo una cirugía para extraer de lo que tenía, y lo que sacaron básicamente fue pequeños pedazos de hueso. O sea, le estaban creciendo prácticamente dientes en los ojos, porque como todos sabemos, las células mesenquimales pueden derivar a hueso, cartílago y tejido adiposo. Obviamente no es inocuo un tratamiento autólogo. Mucha gente piensa que por poner una célula de uno mismo a otro lugar del mismo cuerpo es un tratamiento inocuo. Para nada. De estos ejemplos puedo estar hablando toda la mañana. Básicamente las células mesenquimales autólogas, junto a la membrana de hidroxiapatita, produjeron hueso alrededor del ojo. Una combinación entre las células y el soporte, ¿no? Un ejemplo un poquito más dramático es el ejemplo de un muchacho de Israel que tenía un tipo de ataxia muy difícil de pronunciar y fue trasplantado no en Israel sino en Moscú, creo, o en algún lugar de Rusia, con células fetales neurales de donante, y luego de 4 años desarrolló un tumor, y en ese momento la primera pregunta fue, ¿pero este tumor es del paciente, lo hubiera desarrollado sin las células? Lo que se hizo fue estudios bastante extensivos de SNPs y de caracterización molecular, en el cual se probó que el trasplante, o sea, que el tumor provenía de al menos 2 donantes que no eran la misma persona. Generalmente en los trasplantes fetales, en estudios clínicos, se usan muchos fetos. Para Parkinson, por ejemplo, el número es 9.
hay que conseguir 9 fetos de abortos coordinados, porque tienen que estar todos al mismo tiempo, entonces básicamente hay que hacer abortar a 9 mujeres a la vez para poder extraer células para un solo trasplante. Y tampoco es útil, o sea, no está probado todavía que funcione, esto solamente está en etapa experimental. Y nunca es malo recordar, digamos, si tomamos como medicina a las células madre en este caso, que es la tendencia actual, que para probar una terapia se necesita primero una fuerte base de investigación básica, ¿no? Esto pasa por ensayos preclínicos, que se hacen en animales, y luego por fases clínicas en humanos, donde las primeras fases usan entre decenas y luego cientos a miles de humanos en fase 3, en estudios multicéntricos, para que recién se apruebe un solo producto, ¿no? Y yo acá trazaría como 2 líneas. Una es el producto aprobado. El producto aprobado, uno primero tiene que probar que no hace más mal que bien, o sea, tiene que probar que es seguro, y luego tiene que probar que es eficiente. Los productos que están aprobados son seguros y son eficientes. Luego hay una línea que es medio difusa, que está cerca de la fase 2. Ahí es donde uno prueba seguridad, pero no prueba eficacia. O sea, uno prueba que el producto es seguro, pero sin embargo no hay acción terapéutica. En esta etapa, si uno avanza hasta la terapia sin ir más adelante, uno está jugando con el dinero del paciente. ¿Por qué? Si bien está probada la seguridad, no está probada la eficacia. Pero si uno decide ir más atrás y no hacer los estudios de seguridad, uno está jugando con la salud del paciente. Lo que está considerado en muchos países que tienen la regulación pertinente un acto ilegal punible por la ley, es un crimen. Entonces hay que tener muy claro dónde uno está parado como médico cuando uno hace un tratamiento. ¿Uno está parado acá? ¿Está en esta parte? ¿O todavía ni siquiera entró en fase 1 y 2 el estudio? ¿No? Si uno está parado acá, puede ir a la cárcel. Es bastante claro el mensaje. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que se necesita mucho tiempo, mucho dinero y mucha investigación para llegar a un producto aprobado. Yo estoy en el lado de la academia, ¿no? Yo estoy parado acá. O sea, miro a la parte de arriba de la pirámide donde están los médicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia para resumir entre tratamientos y experimentos? O sea, los tratamientos pasan las etapas de experimentación, muy importante, los paga el paciente, la obra social, porque ya está probado que funcionan, están aprobados por organismos, que puede ser FDA, EMA, en el caso de Argentina, INCUCAI, ANMAT, cada lugar tiene su organismo. Son seguros, se realizan con miles de pacientes con éxito. Los estudios experimentales son todavía un experimento, deben ser gratuitos para el paciente, esto es lo más importante. Tiene que haber un marco regulatorio para aprobar esos estudios y pueden presentar potenciales riesgos que deben ser informados al paciente mediante un consentimiento. Como bien dice el doctor Gustavo Seubler, que es uno de nuestros colaboradores, la investigación no es un tratamiento y el tratamiento no es una investigación. Acá tendría que haber una tercera filmina donde muestre lo que se hace en experimentación. Hay 3 etapas, está la parte de investigación básica, los estudios experimentales y luego los tratamientos. Y ante todo esta, digamos, maremoto de información, ¿dónde uno puede ir y acceder a información que realmente sea confiable? O sea, la Sociedad Internacional de Investigación en Células Madre tiene lineamientos muy claros sobre todo este tipo de cosas que les estoy contando. E incluso tiene manuales para los pacientes directamente, que no viene mal que lo lean también los médicos, donde responde casi todas las preguntas que uno se hace, ¿no? ¿Qué son las células madre? ¿Cuáles son las terapias aprobadas? ¿Qué no está aprobado? ¿Qué es un ensayo clínico? ¿Qué es un consentimiento informado? Esta información está disponible. La traducción al español se hizo en el laboratorio donde yo trabajo. Así que, si quieren buscarlo, lo tienen. Y ahora pasemos a qué es lo que está aprobado. O sea, esto voy a repetir algo que ya se dijo antes. ¿Qué es lo que está aprobado en Latinoamérica? Son las terapias que están establecidas a nivel mundial. Son terapias que son de trasplantes halogénicos de células hematopoyéticas, o sea, células de sangre, que pueden venir de la médula ósea, de la sangre periférica o del cordón umbilical. Luego, en lo que es terapia regenerativa, en lo que no me voy a meter, es todo el tema del grafting. O sea, cuando uno saca un pedazo de hueso, un pedazo de córnea o un pedazo de piel, lo pone en otro tejido, es un grafting, que las células madre tienen un papel ahí, sin embargo, no es una
terapia con células madre per se, o sea, ahí como un límite. Las terapias regenerativas son bastante más amplias que solamente trabajar con células. Y para dar algunos ejemplos de tratamiento con células madre, hematopoyéticas, bueno, son casi todos los síndromes que tienen que ver con la sangre. Y es bastante lógico pensar que si uno saca precursores de sangre va a tener que curar enfermedades de sangre, ¿no? O sea, es bastante mágico pensar que si uno saca precursores de sangre va a curar el Parkinson, que son neuronas. Sin embargo, la gente lo piensa, o sea, son células madre, pueden hacer cualquier cosa. Pueden hacer cualquier cosa, las células pluripotentes, las células que son multipotentes o de linaje específico, no pueden hacer cualquier cosa, generalmente se dirigen a su propio linaje. Entonces, bien, sobre tratamientos aprobados, es una gran burbuja en donde todos los países estamos metidos haciendo tratamientos como los que les conté antes, por lo tanto no voy a hablar más de lo que ya está aprobado, porque ya se habló. Voy a hablar sobre ensayos experimentales propios de cada uno de los países que tengo acá marcados en color, que son los que quizás más representan científicamente a la comunidad latinoamericana. Y voy a hablar un poco de investigación y desarrollo en el tema de las células madre. Entonces, ¿cuál es el primer problema que enfrentan todos los países latinoamericanos? Primero, tienen un porcentaje del PBI o GDP, no sé cómo le dicen acá, bastante chico dedicado a la ciencia, con excepción quizás de Brasil. Los países centrales andan más por encima del 1.5 y el GDP de cada uno de los países es muy chico también. Entonces, estamos usando un porcentaje muy chico de poca plata para hacer investigación. Porque, en definitiva, para hacer investigación básica se necesita plata. Entonces, cuanto más plata ponga, más masa crítica hay, y generalmente hay buenas investigaciones, medianamente buenas, malas, y hay algunas que son muy buenas, pero se necesita todo el espectro. Y en lo que es Stem Cell Research, es un porcentaje mínimo. Son un par de millones de dólares por año por país. O sea, es realmente muy poco. Para Argentina, por ejemplo, en el año que mejor nos fue, fueron 4 millones de dólares para el área de stem cells, ¿no? Que es una cifra considerable, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el estado de California, que es uno de los principales, digamos, que está a la cabeza de este tipo de terapias y aplicaciones e investigación, el estado de California solo aporta 30 millones de dólares para stem cells, mientras que todo el país, en nuestro país, son solo 4. Y no quiero hablar de Japón porque ya directamente nos vamos a casa llorando, porque el dinero que aporta Japón para investigación, bueno, es obsceno directamente. Hay un fuerte interés político ahí. Si me queda tiempo voy a ver un poco de la regulación japonesa y en relación a los fast tracks que adoptó Estados Unidos y que no está adoptando, por ejemplo, la EMA o Argentina. Entonces vamos a empezar por Uruguay, un país del tamaño de Costa Rica, más o menos, con la misma cantidad de gente. Adoptó políticas bastante positivas en el ámbito de las células madre, tiene regulación pertinente en el Ministerio de Salud y el Organismo Regulatorio de Trasplante, y se creó un área de terapia regenerativa en el 2009. Inauguró su banco público recientemente en el 2014 y está actualmente organizando una facility bajo normas para terapias regenerativas avanzadas. Se realizan algunas investigaciones con células mesenquimales, pero no hay investigaciones con células embrionarias ni con IPS. Ahora van a ver que en todas las filminas yo menciono las IPS porque es mi tema particular de trabajo. Después les voy a explicar bien de qué se tratan esas células. Las células mesenquimales tienen cosas probadas, con las IS es más difícil. Todo lo que hablemos de IPS es solamente potencial terapéutico. Bueno, el problema que tiene Uruguay, como los países chicos, es que tiene escasa población, tiene un GDP muy bajo, un porcentaje muy bajo aplicado a la ciencia, hay poca masa crítica, pocos grupos, y cuando uno se encuentra en esa situación donde no tiene a quién preguntarle, en general es muy difícil avanzar en investigación básica y es casi impensable llegar a ensayos clínicos porque no hay ni masa crítica ni dinero y hay muy poca población también para probar. Eso creo que es algo que comparte con Costa Rica también. O sea, no por nada la gente quiere saltearse pasos porque es muy difícil hacerlo de otra forma. ¿Qué pasa en Chile? Chile, si bien tiene una fuerte base científica de muchos años, tiene un sistema bastante desacomodado de ciencia, bastante desmembrado, con financiación por muchos lados, y no hay regulación específica, ni siquiera en la parte de donación con células madres, no tienen prácticamente nada, están recién empezando. Se realizan tratamientos aprobados, el primer trasplante halogénico fue en 2007, tienen un banco de cordón público,
Yo no encontré que tuvieran un registro de donantes de médula ósea. Sin embargo, en el ministerio hay como alguna parte que dice registro, pero después cuando uno cliquea no dice nada. Y tienen solamente 2 ensayos con mesenquimales en pacientes en Chile. O sea, Chile ya tiene un par de ensayos. Eso representa también que tiene una base de ciencia básica un poco más grande. Pero, sin embargo, hasta 2015 ningún grupo había trabajado todavía con stem cells embrionarias. En 2016 se empieza a trabajar con IPS, pero todavía no se las fabrica ahí. O sea, un investigador que estaba trabajando en Alemania hizo una preparación en Duke. De Duke llevó las células a la clínica del desarrollo. Yo estuve con ellos hace 2 semanas. Él está ahora por 2 meses en nuestra facility, bueno, viendo un poco cómo se hacen las cosas cuando uno no trabaja en Duke, que es un poquito más difícil. Así que tienen la intención firme de armar algunos proyectos con IPS. Todavía no empezaron. ¿Qué pasa en México? México es un país grande, el GDP es mucho más grande que el de Argentina. Sin embargo, lo que aporta a la investigación es bastante poco y tiene un sistema científico chico. Son solamente 23.000 científicos para un país de 120 millones de personas, cuando por ejemplo Argentina tiene más de 30.000 para un país de 40 millones, tiene una desproporción bastante grande científica. Y más aún, no hay gente prácticamente trabajando con IES, es un trabajo muy de nicho en muy pocos grupos, y no hay gente trabajando con IPS. En general, la cantidad de gente que trabaja con IPS refleja un poco los grupos que trabajaron antes con IES, porque es un camino a seguir. Uno trabaja con IES, después va a IPS. Si no hay gente con IPS, generalmente es porque tampoco hay gente atrás de eso. Existen bancos públicos, pero están ubicados en diferentes hospitales. Tienen muy buenos programas de trasplante de células madre hematopoyéticas, eso sí. Falta regulación específica y tienen su propio registro de clinical trials. Que esto es algo capaz inusual para un país, pero bueno, es un país grande, ¿no? Ellos registran sus propios ensayos y yo encontré registrados 6 registros solamente con células madre de médula ósea. Lo bueno de trabajar con células madre de médula ósea es que el producto uno ya lo tiene aprobado, solamente cambia la terapia, entonces como producto ya es más sencillo, digamos, aprobarlo. Hay uno solo con mesenquimales de tejido adiposo. Y ahora vamos a Brasil y dejo Argentina para lo último porque es el país que más conozco, no porque sea el más grande, porque Brasil se come a Latinoamérica. Brasil es muy grande, tiene mucha gente, aporta mucha plata a la ciencia y lo hace, digamos, básicamente con un empuje que viene a partir de invertir mucho dinero. Tiene una sociedad con 250 científicos de terapia celular, por lo tanto se entiende ya que hay mucha gente trabajando en terapias celulares. Tiene muchos artículos publicados en el área de mesenquimales, pero si uno ve los que tienen publicados con embrionarias y con IPS son relativamente pocos. Y para mí la iniciativa más fuerte que tiene Brasil son los centros de terapia celular. Hasta lo que yo sabía eran 8, creo que ahora están aumentando a 12, no sé si todos están habilitados. Son centros específicos que trabajan bajo normas para realizar terapias celulares. O sea, esto es muy importante, esto demuestra el desarrollo del país en el área. Se están creando áreas GMP para trabajar específicamente con estas células y también con IPS, ¿no? Es un tema fuerte trabajar con IPS bajo normas, tiene mucha complejidad, es un desafío muy grande. Con células mesenquimales hay mucha experiencia en el mundo, con IPS hay muy poca, es algo muy difícil, y que Brasil lo esté haciendo es muy relevante para el continente. Obviamente existen bancos públicos de cordón, tienen un registro de donantes de médula ósea gigante, porque en un momento era mandatorio para los empleados públicos registrarse como donantes de médula ósea. Sin embargo, lo que pasó es que no pudieron mantener ese registro con el tiempo y lo que pasa ahora es que uno encuentra a un donante y después cuando va a buscarlo se perdieron absolutamente todos los datos y uno no puede encontrar a la persona. O sea, está el registro, está el HLA, pero la persona no aparece. Entonces, eso es algo que tiene que mejorar Brasil. Tiene un incipiente banco de IPS con un par de decenas, si no cientos de líneas que se van repartiendo entre los diferentes CTCs. Y tiene unos cuantos ensayos clínicos, son 17, fíjense que ya suman más que todos los demás juntos, con células adultas, son todos con células adultas, para diferentes neuropatías, diabetes, cardiopatías, pero sin embargo no hay una regulación específica. Una cosa que es bueno decir es que Brasil puede trabajar con IES. En un momento había una regulación que se los prohibía, apelaron, hubo una especie de juicio que la academia ganó, entre comillas, y se puede trabajar hoy en día con IES. Bien, ¿cuál es el problema de Brasil? Que los clinical trials no llegan a la clínica. ¿Por qué no llegan a la clínica? Porque les falta investigación básica en general. Entonces, tienen la pirámide armada por el medio. O sea, tienen mucha experiencia de investigación clínica, pero sin embargo, cuando van a probar, digamos, cuando quieren llegar a la clínica con el producto, nunca llegan a probarlos. De hecho, no están funcionando ninguno de los ensayos, todos van cayendo.
Yo estuve en 2 grupos, que los 2 tenían ensayos clínicos funcionando, y yo fui justamente por este tema. Tenían un buen modelo animal, con una buena lectura del modelo y sabían bien de qué se trataba, tenían un output que podían leer, que se curaba el stroke y revertían los síntomas y todo muy lindo, pero no sabían por qué era. Y uno no puede llegar a un clinical trial si no tiene un mecanismo. Y si no tiene un mecanismo que sea fuerte, solamente una hipótesis más o menos, no va a llegar nunca al tratamiento. Entonces a Brasil le está faltando esa articulación probablemente. La semana pasada terminamos un curso de un comité argentino-brasilero de biotecnología, donde yo estuve a cargo del curso. Vinieron 6 o 7 personas de Brasil, gente de Colombia, Uruguay, Chile, un chico de Perú, bueno, un alemán, y charlamos todos estos temas. O sea, no es porque lo diga yo, sino porque los mismos brasileros nos lo contaban de que ese es el problema que tienen. Y otro problema para todos los ensayos clínicos es que cuando uno piensa en una investigación básica y quiere llegar a la clínica, uno piensa, voy a curar stroke, cuando es un stroke leve y tengo una zona de penumbra que todavía puedo, digamos, acceder con las células madre y tratar, pero los pacientes para el estudio clínico es gente que está prácticamente muerta. Entonces es muy difícil juntar datos que sean buenos porque los pacientes que uno tiene para este tipo de estudios no son los que uno pensó utilizar en un principio y no hay forma de unir esas 2 cosas. Y ahora pasemos a Argentina. Argentina tiene un marco regulatorio que está dado por 2 organismos. Uno es el Organismo Central de Trasplantes y otro es el Organismo de Drogas y Alimentos, que sería algo parecido al FDA. Adoptamos los estándares más bien de la EMA, no tanto del FDA, pero falta regulación específica en stem cells y, por supuesto, en lo que son células reprogramadas, prácticamente no hay regulación en el mundo, o sea, nosotros obviamente no estamos adelante en eso. Lo que se hace en estos casos, en general, que es la experiencia común, es, bueno, esperar, ¿no? Esperar a que salgan regulaciones en otros países. No nos vamos a poner a hacer nuestra propia regulación sobre un área que no tenemos idea. Entonces, esperamos a que salgan las regulaciones europeas de la FDA. A las japonesas mucho no las adoptamos, son estándares bastante diferentes. ¿Qué es lo que tiene Argentina también? Una amplia experiencia en trasplantes de médula ósea, un banco público de cordón, que se creó en el 96, a partir de 2005 empezó a recolectar activamente muestras de familias con patologías, porque este banco casi se usa solamente para investigación, y un registro de donantes de 70.000 personas de médula ósea, que está bastante prolijo y ordenado. Esto es bastante bueno, tiene un HLA hecho para todos, ahora está en un proyecto de hacerlo a un nivel un poco más bajo de lectura. Y históricamente, en 2006, se creó una comisión asesora de terapias celulares y regenerativas que está formada por gente de la academia, por gente de hospitales, por gente de la industria también, que asesora básicamente a los organismos de regulación, ¿no? Los organismos de regulación no bajan las leyes como caídas del cielo, sino que se asesoran por esta comisión justamente. Hay un programa binacional de terapia celular, Provitec, que empezó en 2008, terminó hace 2 años. Ese programa fomentó transferencia de tecnologías entre Brasil y Argentina, cursos, congresos. Fue un muy lindo programa. Se creó un consorcio de células madre en 2010 con 11 grupos, clínicas, grupos de ciencia básica, unidades de transferencia de tecnología, la parte privada. De esos 11 grupos, cuando en 2008 había 18 proyectos, se aumentaron a 47 proyectos con células madre, lo que hizo que el área creciera bastante con financiación, básicamente. También me olvidé de mencionar que en el 2007 se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hasta ese momento no teníamos ministerio. Se delinearon políticas a largo plazo, cosa que es muy importante en estas áreas que hay que desarrollar prácticamente enteras en el país. Y se declaró la medicina regenerativa como área prioritaria, lo que permite acceder a subsidios sobre esa área que tienen más financiación. Y hoy en 2012, se creó la Facility de Plasema, que está dedicada a fabricar células madre reprogramadas, y la idea es que pueda aplicar con regulaciones GMP de 2017 en adelante. Hoy en día tenemos una financiación por 3 años, 2017, 18 y 19, para hacer una línea de IPS bajo norma. Tenemos el área ya construida, tenemos unos cuantos protocolos y unos cuantos procedimientos, y asesoramiento de gente que sabe de normas y de construcción. Estamos empezando, con el pie derecho, y la idea es hacer un banco de células madre reprogramadas. ¿Y qué ensayos clínicos hay en Argentina? Bueno, por lo pronto son solamente 4, en accidente cerebrovascular, encefalopatía hipóxica isquémica, lesiones de cartílago y quemaduras. Esto es un ensayo de grafting, los demás son realmente con células madre.
Si ven, son médula ósea, cordón umbilical y placenta. Bueno, este es un pedazo de cartílago. Y esto es seguridad y eficacia también de mesenquimales adultos. O sea que tenemos 4. Y ahora me voy a dedicar, fuera del programa, a digamos, tratar de dilucidar qué tenemos en común los latinoamericanos y qué podemos hacer, digamos, dentro de lo posible, ¿no? Lo que tenemos en común es que las células madre hay poca masa crítica, ¿no? Somos pocos científicos trabajando, pero es un área que está en crecimiento. O sea, no es un área que está estancada en lo más mínimo. En casi todos los países el área está creciendo, eso genera un montón de oportunidades. Y otra cosa es que la investigación es prácticamente toda pública. El país que más investigación privada tiene de Latinoamérica prácticamente es Chile, que tiene el 30%, los demás andamos del 20% para abajo. Eso hace que proyectos grandes sean difíciles porque la farma no aporta, entonces toda la plata viene de la gente. Y el flujo de fondos y el porcentaje de GDP en ciencia es bajo. No solamente tenemos un bajo porcentaje de un GDP chico y poco dedicado a la ciencia, sino que el flujo de fondos se altera mucho. Depende de los gobiernos a veces. A veces uno se financia por 5 años, de repente por 3 años no tiene nada. Es casi imposible delinear una política de Estado cuando uno por 3 años no tiene financiación. Y eso es algo bastante común a los países latinoamericanos, la continuidad de los proyectos. Y otra cosa que no hay que descartar es la logística de los materiales. Todo este tipo de terapias requieren materiales que uno no produce en el país. La logística de traer esos materiales al país, más todas las limitaciones aduaneras, más todos los papeles que uno tiene que hacer y los tiempos, hacen que estas áreas sean complejas técnicamente. O sea, nosotros nos preguntamos todos los días, y de hecho en el curso hicimos un foro específico para ver cómo hacíamos y qué reactivos usábamos, porque esta empresa pide tal permiso y tarda 6 meses. O sea, y entre lo que uno piensa y lo que uno hace puede llegar a pasar 1 año, y es muy difícil realmente trabajar así. La normativa no es clara en casi ninguno de los países y existen muchas ofertas de terapias no aprobadas. En común también tenemos la Declaración de Quito, que como mencioné ayer, en su primer inciso propone no utilizar las células madre con fines terapéuticos mientras no se haya probado evidencia científica de beneficio, y la evidencia científica de beneficio se prueba en los ensayos clínicos, no hay otra forma. Por lo tanto, no se debería realizar terapias si no hay ensayos clínicos atrás. Y propone también establecer un marco jurídico, realizar terapias en centros autorizados, hacer inspecciones y notificar las prácticas ilegales, entre muchas otras cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer en este panorama? Bueno, yo vengo de la academia. Promover la investigación científica y clínica para mí es esencial, o sea, no saltearse las etapas de investigación básica y clínica. Promover las buenas prácticas de laboratorio y las buenas prácticas de manufactura. Sin buenas prácticas de manufactura no hay ensayos clínicos y es difícil llegar a tener laboratorios bajo buenas prácticas de manufactura. Y esto es un tema que prácticamente nadie maneja. En la parte de academia, si uno quiere llegar a eso, no lo maneja. En la parte de medicina, si uno quiere llegar a eso, no lo maneja. Es muy difícil, en prácticamente ninguna universidad se enseña. Es un área de bastante difícil acceso y los profesionales que tienen realmente conocimiento de esto no entienden nada de biología ni de clínica, entonces articular esto con esto es bastante complicado. Pero hay que hacerlo porque no hay otra forma. Luego, hay que adoptar normativas internacionales, porque el volumen de ciencia que hay afuera es inmenso, no podemos desconocerlo y tomar un camino diferente, creo yo. Pero hay que adaptarlo a las necesidades de nuestros países. Generar registros de médula ósea es importante y divulgar información científica. Armar probancos de IPS para mí también es importante, lo voy a mencionar en el futuro porque yo creo que esto va a ser una nueva revolución en lo que es terapias. Y, por supuesto, colaborar. Les dejo algunos links acá de las comisiones asesoras, la parte argentina y en inglés de la parte internacional. Si quieren saber qué clinical trials están haciendo, esto ya lo mencionaron antes, tanto la Organización Mundial de la Salud como Clinical Trials. Pueden fijarse, buscan mesenquimales, buscan el país y encuentran qué se está haciendo. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias.